Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, los recibe aquí en este escenario, invitándolos muy cordialmente a continuar conociendo detalles sobre el proyecto Creando nuestro perfil de presidente para Colombia 2022-2026. En esta edición Desarrollo, Conducción, Locución, Investigación trataremos un tema muy importante el día de hoy en esto que se denomina Historia de la Política en Colombia, píldora número 006. El tema principal será hablar de lo que corresponde a la época republicana. Entonces, hablando de la época republicana, esta se va a desglosar en varios eventos importantes, como son la parte de la República de la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada, que va del tiempo de 1830 a 1862. En este evento de este tiempo, tras la muerte de Bolívar en el año 1830, se iniciaron conflictos en la República de Nueva Granada. Esos conflictos fueron el comienzo por la lucha Iglesia-Estado, se reinició el conflicto centralismo-federalismo, la agricultura y el comercio peleaban por el control económico, se buscaba el proteccionismo y librecambismo. Habían problemas por la enorme deuda externa, o sea, en ese entonces había una deuda externa bastante elevada. La lista de presidentes de esa época formativa fueron Joaquín Mosquera, a partir del año 1830, luego le sucede Rafael Urdaneta, con su periodo 1830-1831, que por cierto fue muy supremamente cortico, prácticamente un año. Luego le sucede Francisco de Paula Santander, 1833-1837. Queda una gran pregunta y es ¿qué sucedió en el año 1832? ¿Ve? Porque sí, hay un poder que es el de Rafael Urdaneta, que va al 31, y otro que comienza en el 33, de Francisco Paula de Santander. Entonces, la pregunta del siglo, ¿no? Quedó un año, que fue el año 1832, ¿qué pudo pasar en el año 1832 con respecto a Colombia? Entonces, la respuesta está presente en que durante ese tiempo, durante ese periodo, aparecen las juntas de Apulo, 1830, la Constitución de 1832 y la Guerra Civil de los Supremos de 1840. Entonces podemos aquí decir que en 1832 sucede una Constitución y en el año 40 viene la Guerra Civil de los Supremos. Bueno. Después del tiempo de 1837, le sucede José Ignacio de Márquez, 1837-1841. Obviamente, dentro de este tiempo, o sea, dentro del gobierno de José Ignacio de Márquez, sucede la Guerra Civil de los Supremos. También habría que saber qué pasó y por qué se generó la Guerra Civil de los Supremos. ¿Por qué razón se generó la Guerra Civil de los Supremos? Vamos aquí a averiguar un momento esa. Bueno, se dice que la Guerra Civil de los Supremos o Guerra de los Conventos es el primer conflicto interno que se produjo en esa Colombia independiente. Su fecha narra desde el
30 de junio de 1839 y termina el 29 de enero de 1842. El lugar donde sucede fue la República de la Nueva Granada y el resultado fue victoria del gobierno. La Guerra de los Supremos, como se dice, es el primer conflicto que sucede, ¿sí?, en ese tiempo. ¿Qué podía pasar aquí en cuanto a esa parte? Bueno, se produce en esa Colombia independiente una guerra que dura desde el 39 hasta el 42, exactamente 3 años. Se inició por motivos religiosos, es decir, porque se estaba liderando ese poder de la Iglesia y el Estado. Eso sucede durante el gobierno del presidente José Ignacio de Márquez. Se sancionó, o sea, se generó una ley que ordenaba suprimir los conventos que albergaran a menos de 8 religiosos para convertirlas en escuelas públicas. O sea, eran primero conventos y luego los convirtieron en escuelas públicas. Dicha rebelión es iniciada por líderes religiosos. Fue aprovechada por los caudillos del sur, conocidos como los Supremos, que buscaban hacer oposición al gobierno de Márquez. ¿Listo? Esa es la Guerra de los Supremos. Bueno, ya conociendo un poquito en detalle esa parte. Entonces, después de la época de José Ignacio Márquez, le sucede el gobierno de Pedro Alcantarán Herrán. Era un partido conservador del año 1841 al año 1845. Duró un periodo de 4 años. Sobre este tiempo suceden épocas de las reformas. Esas épocas de las reformas es, por ejemplo, esta época contó con la Comisión Corográfica 1839 encabezada por Agustín Codazzi. Cuando nos referimos a la Comisión Corográfica y Agustín Codazzi, ¿qué nos viene a la cabeza? Como un reordenamiento territorial, ¿no? Mapas y todo eso, geografía más especialmente. La Guerra Civil de 1851, o sea, vuelve y sucede otra guerra civil en el año 51. Y con numerosas reformas, tales como las reformas liberales y la Constitución de 1853. Entonces, recuerden que entonces si nosotros vamos revisando, hubo una Constitución del año 1811, luego viene una de 1821, luego viene una de 1840 y 1832, y luego viene la Constitución de 1853. O sea, parece que había como una fractura muy notable que provocaba permanentemente el estar realizando esas constituciones. Bueno, hoy en día eso se ha alargado bastante, ¿no es cierto? De una constitución a otra constitución se ha alargado mucho, tal vez por los manejos como los hay, pero para esa época, pues como todo, los descontentos de todos los gremios era de notarse, ¿no? Después de ese tiempo, presidentes que le suceden a Pedro Alcantarán Herrán, que son los que se encuentran incluidos dentro de esa época de reformas, está la de Tomás Cipriano de Mosquera. Volvemos a jugar, Partido Conservador. Nosotros siempre habremos de recordar que un partido conservador viene siendo como un partido de derecha, ¿no? Este partido conservador es del año 1845 a 1849, luego le sigue el gobierno, le sucede el gobierno de José Hilario López, es un partido liberal, entonces aquí ya lo toma la izquierda, 1849-1853. Luego sigue otro que es el de José María Obando, Partido Liberal, 1853. Pero José María Obando parece no durar mucho en su gobierno porque luego le sucede José María Melo, Partido Liberal, y este representa el año 1854 hasta 1855, tan solamente un año, ¿sí? O sea, hubo como 2 seguidos, ¿no es cierto?, del mismo Partido Liberal,
pero parece que ahí también hubo una serie de problemas. Luego viene el gobierno de Manuel María Mallarino, era un partido conservador y ese está desde el año 1855-1857. Como podemos apreciar, hay un pequeño desorden entre las situaciones porque los tiempos son muy mínimos, ¿no? Normalmente debería ser 4 años, pero son muy extremadamente mínimos. Y eso es a causa de las diferentes reformas que hay, porque recuerden que en este periodo que se llama la época de las reformas, hubo muchas reformas liberales. Por eso la razón de ver de ver casi 3 presidentes consecutivos liberales. Entonces, desde el 49 hasta el 55, entonces le sucede primero José Hilario López, luego le sucede José María Obando y luego le sucede José María Melo, ¿sí? Y después vuelve y lo retoma un conservador que es Manuel María Mallarino. Bueno, luego se viene la Confederación Granadina. En este periodo de 1857 a 1861 se estableció a la Nueva Granada como una república federal. Recuerden que hay los centralistas y los federalistas, ¿no? No obstante, se manejaba la legislación de una corte centralista. Primó una hegemonía conservadora, la cual permitió el regreso de los jesuitas y la negociación de la deuda externa. Este periodo se rigió bajo los preceptos de la Constitución de 1858. O sea, otra constitución. Entonces, la del 1811, 1821. Luego sigue la de 1832, luego sigue la de 1853 y luego la sigue la de 1858. 5 constituciones en poco tiempo. Bueno, es de verse que hay bastante ahí, que es tremendo. Por esa razón existen muchas cosas que muchas veces la gente tiene que entrar y escudriñar, hay que entrar y buscar las razones de por qué suceden tan permanente esas constituciones. Nosotros en Colombia, a nuestros días de hoy, estamos a un punto de estallar y de buscar otra vez, nuevamente, una reforma a la Constitución. Pero cada vez que se hacen las reformas a la Constitución son de alto cuidado, porque en los gobiernos que están, depende, porque muchas veces puede caer mal para el pueblo, ¿no es cierto? Como puede caer mal para la oligarquía. Lo cierto es que muchas veces las constituciones cuando se hacen, yo veo acá que es porque simplemente hay cualquier cantidad de objeciones, hay cualquier cantidad de situaciones molestas que no son tolerantes y por esas razones que se provocan. Bueno, viene otro punto. Después de esa parte del 58, solo hubo 2 presidentes. Tanto el uno como el otro eran del Partido Conservador. Mariano Ospina Rodríguez, Partido Conservador 1857-1860. Y luego Julio Arboleda, Partido Conservador 1860-1861. No obstante, Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador de Cauca, y Juan José Nieto se alzaron contra el gobierno y tomaron el poder. Retornando el régimen constitucional, posteriormente se redactó la Constitución de Río Negro, ¿sí? Entonces, de todos modos, Tomás Cipriano de Mosquera, altamente conservador, busca como derrocar esos gobiernos, ¿no es cierto?, que estaban presentes en ellos por el último, que era Julio Arboleda. Producen entonces una Constitución de Río Negro. Y ahí entonces cuando vamos a entrar dentro de esa época republicana, entramos a otra que se llama Estados Unidos de Colombia, que va de 1863 a 1886. Es de anotar que pues ahí en ese periodo, comprendido entre el
1863-1886 se estableció un gobierno regido únicamente por liberales radicales. Se basa en la Constitución de Río Negro, ¿sí? Liberales radicales, o sea, que no van ni para adelante ni para atrás. Esta época se conformó por los siguientes presidentes. Entre el año 1861 hasta el año 1886, estamos hablando propiamente de casi 20 años, se presentan varias personas y sus periodos obviamente no son tan largos, son periodos de tan solo 2 años, 1 año, ¿no? Ahí podemos nosotros conocer a detalle que pues ser presidente de la República de Colombia no es una tarea tan fácil y que por esa razón el día de hoy haberle puesto en las manos el gobierno, la presidencia a Iván Duque Márquez ha sido un total desastre, porque mire cómo nos lleva. Entonces uno va entrando a conocer el por qué, la razón de ese perfil, el por qué, la razón de construir un presidente, pero para poderlo construir es necesario tomar el reconocimiento, tomar la píldora, tomar la memoria de todo lo que atrás está sucediendo. Un crítico positivo que hace a mi trabajo, que es el profesor Johnny Atenza, me hablaba de que uno debe hablar del presente hacia atrás, ¿no? Como para que no se nos escapen las cosas. Yo lo estoy intentando hacer de atrás hacia adelante, con el propósito de llevar el reconocimiento, digamos, paulatinamente. Vamos mirando nosotros las razones de por qué las cosas, por qué todo sucede así de esta manera. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera toma el poder en el año 1861 y durante ese periodo de más o menos 3 años, 1864, toma el poder. Luego le sucede Manuel Murillo Toro, 1864 a 1866. ¿Cuánto duró ese periodo? 2 años. Luego le sucede nuevamente Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces démonos cuenta que aquí hay como superación a las reelecciones. Las reelecciones aquí de pronto se dan porque pueden haber ciertas cosas que en la primera no encajó y en la segunda vuelven y encajan, o por situaciones de corrupción. Tomás Cipriano de Mosquera vuelve a retomar el poder en el año 1866 y lo sostiene hasta 1868, o sea, 2 años. Luego le sigue Santos Acosta, con tan solo 1 año, 1867-1868. Luego le sigue Santos Gutiérrez, con 1868 a 1870, o sea, este dura 2 años. Luego le sigue Eustorgio Salgar, 1870-1872, o sea, 2 años. Podemos pensar que la Constitución solamente amparaba el tener esa elección durante 2 años, ¿sí? De pronto otros no lograban sino solamente 1 año. Bueno, Manuel Murillo Toro. Entonces sucede en el año 1872 a 1874. Luego le sigue otra vez, otro diferente, ¿no? Santiago Pérez, 1874-1876, también de 2 años. Luego le sigue Aquileo Parra, 1876-1878. Luego le sigue Julián Trujillo, 1878-1880. Luego Rafael Núñez. Recordemos que por Rafael Núñez entonces se sucede esa constitución, ¿no? Del año 1886. Rafael Núñez también fue la persona que creó el himno nacional de Colombia. Entonces, Rafael Núñez está del año 1880 a 1882. Luego le sigue Francisco Javier Zaldúa, 1882-1884. Y vuelve y se reelige a Rafael Núñez para el año 1884-1886. Entonces, de ahí para allá prevalecerá lo que se llama la República Conservadora, o sea que prácticamente la República Conservadora, podemos entenderlo, solamente van a gobernar conservadores, no van a haber liberales.
Entonces los conservadores, recordemos que son como la línea de los derechistas, ¿no? Y los liberales son la línea de los izquierdistas, digámoslo así, en esas palabras. Bueno, la República Conservadora de 1886 se va hasta el año 1930. Y en este tiempo, pues obviamente suceden los siguientes presidentes. Durante este periodo, que se inició con la llamada regeneración preconizada por Rafael Reyes, la cual proponía que el gobierno debía transformarse al modo conservador, es decir, se unificó el poder eclesiástico con el poder gubernamental, o sea, yo lo analizo así, están gobernando la iglesia y el Estado, y se conformó un Estado netamente centralista. Con ella apareció la Constitución de 1886. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? O sea que al 86, entonces vamos a, en total, ¿con cuántas constituciones? 6, ¿no? Otro hecho importante fue el de la Guerra Civil de los 1000 días, en la cual se presentó la pérdida definitiva de Panamá. O sea, Panamá se pierde justamente cuando aparece la Guerra de los 1000 días. Panamá pertenecía a Colombia y se perdió. El 18 de octubre de 1899 al 21 de noviembre de 1902. Es como el tiempo en que sucede la Guerra de los 1000 días. Bueno, entonces aquí los representantes conservadores nacionalistas fueron los que están presentes dentro del año 1886 a 1930, época tomada solamente por los conservadores, época en la que sucede la Guerra de los 1000 días, época en la que se pierde Panamá por ese conflicto que existió. Bueno, entonces ellos son, Rafael Núñez es una persona que tiene dos tiempos, ¿no? Va de 1886 a 1892, ¿sí? Luego sigue Miguel Antonio Caro, 1892-1898, o sea, periodo de 2 años. Luego sigue Manuel Antonio San Clemente. Obsérvese que aquí tenemos nosotros algo muy curioso. Manuel Antonio San Clemente, parece que fuera como el tatarabuelo o el bisabuelo del actual Fernando San Clemente. 1898-1900. Luego sigue José Manuel Marroquín, 1900-1904. Ahí ya los periodos son de 4 años. Luego sigue Rafael Reyes, 1904-1909, otro periodo de 4 años. Luego sigue Ramón González Valencia, 1909-1910. Ese viene siendo nomás un año. Luego viene Carlos Eugenio Restrepo, republicano, diferente. 1910-1914. Nosotros tenemos presente que en Estados Unidos existen 2 estados, ¿no? Que son los demócratas y los republicanos. Los demócratas son como los que echan a la izquierda y los republicanos los que van en función a la derecha, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor. Bueno, sucede después de este gobierno el de José Vicente Concha de 1914 a 1918. Luego le sigue Marco Fidel Suárez, 1918-1921. Pero nótese que 1918, 19, 20, 21, así también tiene 4 años. Luego viene Jorge Holguín, 1921-1922. 21-22, o sea, 2 años nomás. Luego sigue Pedro Nello Espina, 1922-1926, ese sí es de 4 años. Y luego viene el de Miguel Abadía Méndez, de 1926 a 1930. O sea, hasta ahí ese tiempo se considera la República Conservadora. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos eran conservadores, incluyendo el republicano. Bueno, luego le viene un tiempo que se llama la hegemonía o república liberal. O sea, le toca el turno a los liberales. 1930-1946. Hay una cosa que a mí me causa curiosidad, mirando aquí cuidadosamente la historia, es lo que muchos asumen decir.
Que el gobierno viene tomado 200 años por la derecha. Ahí sí es que se caen, porque no es propiamente la derecha. Mire que también gobernaron los liberales. Lo que pasa es que los tiempos de ellos eran como un juego, ¿no? Un tiempo los liberales, otro tiempo los conservadores. Entonces, ellos están observando este detalle para que lo tengan muy presente, porque tal vez a veces hay ese gran error que pueden decir que todo el tiempo, o sea, durante 200 años lo ha tomado la derecha, pues es falso, porque también hubo gobiernos de la izquierda, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces cuando se hablan esas cosas, curiosamente uno cae en ese peldaño, en ese huequito de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no conoce la historia política de Colombia y se atreve a decir una cosa que es completamente falsa. Pero cuando uno ya se siente y la mira con detalle, se da cuenta que la cosa no es así, ¿sí? Entonces, es para que lo tengan muy presente. Del año 86, 1886 al año 1930, fue tomado por la derecha. Pero del año 1930 al año 1946, estamos hablando de un periodo de 16 años, fue tomado por los liberales. Entonces, habría que mirar cuáles fueron los mejores modelos económicos, el de los conservadores o el de los liberales, ¿sí? ¿Quién pudo aportar más a esta nación, los conservadores o los liberales, de acuerdo? En materia de crecimiento de este país y en materia de la disminución de la deuda externa, en materia del uso del PIB. Eso es muy importante, pues, tenerlo muy presente, ¿no? Vean. Vamos a revisar acá. Perdón, ya se me cargó otra cosa más. Bueno, ya la arreglé acá. Entonces, estamos en lo que se llama la hegemonía o república liberal. 1830-1946. Un total de 16 años. Durante este tiempo aparecen personajes muy destacados como son Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos. Podemos decir que estos tres presidentes pudieron dar algo muy bueno a la nación. Pero bien, vamos para allá. Se dice de la hegemonía o república liberal lo siguiente, que fue un periodo iniciado en 1930 y finalizado en 1946, donde se dieron el conflicto con Perú. Ahí entonces se perdió Perú. Ustedes recuerden que Panamá primero se perdió, ¿sí? En la época de la Guerra de los 1000 días. Y después se pierde Perú, porque recuerden que la Nueva Granada estaba compuesta por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá. Entonces se pierde Panamá y luego se pierde Perú. Perú se pierde bajo el conflicto que está entre 1930 y 1946. Se inicia la revolución en marcha y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente, en cierta manera, también afecta a Colombia. No obstante, se pensó que Jorge Eliezer Gaitán podría reformar la República Liberal. Sin embargo, 2 años más tarde ocurrió el Bogotazo. Recuerden que el Bogotazo ocurrió en el año 1948. Los presidentes de este periodo fueron Enrique Olaya Herrera, del año 1830 a 1934, 1930-1934, un periodo de 4 años. Luego le sigue Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, otro periodo de 4 años. Luego le sigue Eduardo Santos, 1938-1942, y luego por último sigue Alfonso López Pumarejo, 1942-1946. Entonces, ahí podemos ya nosotros tener presente que este periodo fue llamado así la hegemonía o república liberal. Y por ende, pues todos los que estaban ahí gobernando fueron liberales. Y que fue la época en que se presentó el conflicto por la pérdida del Perú. Y estuvo presente la Segunda Guerra Mundial y ya. Bueno. Otro punto que viene acá es
la, la violencia y gobierno militar. La violencia y gobierno militar. A partir de ahí ya empieza lo malo de Colombia. La violencia y gobierno militar. ¿Por qué? Porque a partir de este tiempo la violencia crece por lo del Bogotazo, porque se da de baja un gran líder que tenía en ese entonces Colombia, que era Jorge Eliezer Gaitán, por lo que sucede en el año 1948. Entonces se habla de lo siguiente, dice, fue un periodo que comprendió desde 1948 hasta 1953. Su inicio fue el asesinato de Gaitán y su final fue la posesión de Gustavo Rojas Pinilla. En este periodo se tomaron las guerrillas liberales, o sea, aparece la insurgencia, aparecen esas guerrillas que obviamente luchaban por algo mejor en este país, surgidas por la indignación que les generó los hechos que permitieron el Bogotazo. O sea, las guerrillas liberales surgen por causa del Bogotazo, porque no se encontraban contentos, no hubo conformismo en esa parte, y a partir de ahí sucedió pues todo lo que viene después, todo un tiempo de violencia y manejo del gobierno militar, ¿sí? Entonces, en este tiempo suceden dos presidentes que son Mariano Ospina Pérez, 1946 a 1950. Obviamente dentro del tiempo de Mariano Ospina Pérez sucede el Bogotazo. Y luego viene Laureano Gómez, que tuvo una gran, o sea, ¿cómo le digo yo? Fue uno de los presidentes más, digámoslo, como muy sanguinario, porque dentro de ese tiempo se hablaba de los chulavitas y los, o sea, como decir los de la izquierda y los de la derecha, ¿no? Peleándose por tener el poder. Vamos a mirar poquito a poco esa parte. En la parte de Laureano Gómez, vamos aquí a mirar un poquito sobre Laureano Gómez. Recordemos que Laureano Gómez era el papá de Alberto Gómez Hurtado, ¿sí? Alberto Gómez, bueno, Laureano Eleuterio Gómez Castro, ¿sí? Dispuesto, o sea, fue una de las personas que estuvo en el gobierno y frente a este gobierno estuvo dispuesto a dar un golpe de estado el general Gustavo Rojas Pinilla. El señor Laureano Gómez obviamente era Gómez fue líder del Partido Conservador, ¿sí? Su admiración por el nazismo y el franquismo le valió varias expulsiones de Colombia en esa década del año 1940. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, leyendo un poquito sobre Laureano Gómez, fue una persona racista, perseguidor de las comunidades migrantes, en especial de los judíos. Fue una persona que realizó la suspensión de las cortes, redujo las libertades civiles. La oposición lo acusó de utilizar medidas autoritarias y de implementar un esquema de represión contra miembros y simpatizantes del Partido Liberal Colombiano y el Partido Comunista de Colombia y contra los protestantes. O sea, siempre hubo algo destacable en este señor porque en cierta manera pues él era seguidor de Franco
era como amante de las prácticas neonazis, ¿no? Las prácticas nazis. Entonces, pues de ahí está que no se podía decir cosas buenas de este presidente, ¿sí? Su régimen se le vincula la responsabilidad por los crímenes de la policía política, apodada en las áreas rurales como los chulavitas. Ah, ahí está. Aunque estos comenzaron a operar desde antes de su gobierno, que duró un año, quienes perseguían a los liberales más progresistas o a los dirigentes populares y a los dirigentes o militantes de izquierda y a los militantes comunistas. O sea, siempre iba en función a no querer nada del comunismo ni nada que tuviera que ver con la izquierda. Organizaban y despectivamente eran como en cierta manera bandoleros. En general, a los partidos de la izquierda, aunque hubo bandoleros de derecha y conservadores, incluyó con la muerte de Efraín González. Se dice que es el fin del bandolerismo, mientras destruían haciendas y fincas e incautaban bienes y terrenos a los perseguidos. O sea, fue una época dura de terror. A esta fuerza secreta del régimen se le atribuyen las brutales asesinatos, torturas y desapariciones de liberales y opositores ocurridas durante el gobierno de Gómez. El gobierno de Laureano fue acusado de reiterada violación de los derechos humanos durante su presidencia. Entonces, podemos apreciar que las violencias presentes en nuestro país suceden es a causa de todas esas cosas que se generan en los gobernantes, ¿ve? Por su misma forma de pensamiento, de cómo actúan, ¿ve? Para la mayoría del oficialismo conservador y para un sector integrista de fieles católicos de la época, Laureano actuó como una figura caudillista que promovió una identidad cultural e ideológica nacionalista. Incluso se había de cierto nacionalismo económico, materializado en la creación de empresas estatales y la creación de Ecopetrol. O sea, ahí también encontramos algo importante. La época en que nace Ecopetrol es la época de Laureano Gómez. ¿Listo? Gómez promovió una asamblea nacional una asamblea nacional constituyente a través de la cual quiso adoptar un régimen corporativo similar al modelo filo-fascista nacional corporativista que era imperante en esa época en España, en la dictadura del general Francisco Franco. O sea, vamos mirando que en materia, el señor Laureano Gómez era un franquista, aunque algunos lo sabían, otros no lo sabían. Pero bueno, ahí va la cuestión. Por eso la razón de esos conflictos que se suceden en nuestro país es aducido a todo lo que en el tiempo ha pasado, todo lo que ha venido pegándose en el tiempo en todos estos gobiernos como tal. Bueno, entonces tenemos presente que Álvaro Gómez Hurtado era hijo del presidente de la República, quien luego se convirtió en el sucesor natural de mi partido. O sea, Álvaro Gómez Hurtado era hijo de Laureano Gómez. ¿Listo? Bueno. Puede haber más historia referente al señor Laureano Gómez, pero vamos revisando detalladamente todo lo que aconteció durante este tiempo con respecto a todo ello, ¿no? Entonces la violencia y el gobierno militar fueron algo muy supremamente dolido para Colombia. Entonces, durante este tiempo, aparte de Laureano Gómez, el gobierno militar sucede. Y este viene instaurado tras la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Hay una dictadura. Rojas Pinilla permitió la desmovilización de 5.000 combatientes de las guerrillas liberales. Desmovilización. O sea,
Desmovilización se refiere a inmovilizarlos, ¿no? O sea, a que no se pudieran mover. Este periodo se compuso de las tomas militares de Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957, y luego viene una junta militar de 1957 a 1958. Entonces, principales presidentes entre ese tiempo están Mariano Ospina Pérez, luego viene Laureano Gómez y luego Gustavo Rojas Pinilla. Después de este tiempo, en esta época republicana, surge lo que es el Frente Nacional 1958-1974 e inicio del conflicto armado. Ese conflicto armado que todos hemos hablado que dura más de 50 años o 60 años o 70 años, que ha costado miles de vidas, miles de desapariciones, miles de violaciones, miles de muertes, miles de desplazados en el país, propiamente por cuestiones del conflicto armado. Entonces, ahí entra un nuevo libro que tiene Colombia para que se pueda tratar. El Frente Nacional se compuso por liberales. Entonces, ya había pasado el tiempo de los conservadores, venía el tiempo de los liberales, ¿correcto? Vayámonos dando cuenta un poquito de todas estas cosas, ¿no es cierto? Que en los periodos como tal, uno viene de liberales, otro viene de conservadores. Entonces, en el Frente Nacional viene con los liberales. Bueno, entonces, el Frente Nacional se compuso por liberales, conservadores, autoridades eclesiásticas y militares que se oponían a Rojas Pinilla, o sea, que eran la oposición a Rojas Pinilla. En 1960 sería el inicio del conflicto armado interno de Colombia y la entrada de los grupos armados, las guerrillas, paramilitares, narcotráfico, delincuencia organizada, con gran influencia en la vida política del país. Entonces, para este tiempo está Alberto Lleras Camargo, 1958-1962, luego sigue Guillermo León Valencia, el abuelito de Paloma Valencia, la senadora, 1962-1966, luego sigue Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970, luego sigue Misael Pastrana, 1970-1974, ¿sí? Hay que recordar también que en la época del gobierno de Misael Pastrana, esa época fue un gobierno ilegítimo o un gobierno adquirido por fraude. El gobierno de Misael Pastrana fue de fraude, no fue un gobierno que simplemente porque simpatizaba llegó allá, no, llegó por fraude. Eso hay que tenerlo siempre muy presente y no olvidarlo en la historia de Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, dos fraudes que han llegado a Colombia han sido el de Misael Pastrana y el de Iván Duque Márquez. Son fraudes y no hay que olvidarlo. Bueno, después de este tiempo ya viene otro gobierno que es el de, o sea, otro tiempo de la época republicana que es Colombia entre 1974 y 1990. Estos tiempos son golpeados enormemente por el narcotráfico, sigue habiendo las guerrillas, sigue habiendo los paramilitares y las bandas organizadas que andaban digamos, a la mano de la delincuencia y del crimen organizado, ¿no? Este periodo transcurrió desde 1974 hasta 1990, en el cual estuvo marcado por ese conflicto armado interno, enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares, narcotráfico, delincuencia organizada. O sea, desde allá viene toda esta parte, que aumentaron su influencia en la vida política del país. Recordemos que aquí, en este periodo, entra en fuerza
Pablo Escobar Gaviria y que llega al Senado, ¿sí? Aquí ya nace también la cuestión de Álvaro Uribe Vélez, con lo de la aeronáutica civil, con la posibilidad de dar las 200 pistas, ¿sí?, para movilización de la droga. Entonces se marca aún más la violencia en Colombia. Y esta entra con el narcoterrorismo y el exterminio del partido político Unión Patriótica. Hay exterminio, o sea, eliminación de todos los militantes de la Unión Patriótica. Para este tiempo, entonces, se constituyó por los siguientes presidentes. Entonces, los siguientes presidentes que están en este tiempo del año 1974-1990 son Alfonso López Miquelsen, Partido Liberal, 1974-1978. Julio César Turbay, Partido Liberal, 1978-1982. Belisario Betancur, Partido Conservador, 1982-1986. Recordemos que en el tiempo de Belisario Betancur es cuando sucede lo del Palacio de Justicia. Existe un libro muy interesante para tomar lectura de él y se llama Noches de Humo, de Olga Bejar, donde se narra completamente la realidad, la verdad, la verdadera historia de lo que sucedió con el Palacio de Justicia, porque muchas veces la gente dice tantas cosas del Palacio de Justicia y le echan la culpa a los que no son. ¿Y eso por qué pasa? Porque la gente no toma lectura. Entonces es bueno leer ese libro que es bastante interesante, como también hay que leer otros tantos libros como Los Jinetes de la Cocaína, la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, El Innombrable, de los 12 apóstoles, hablar por los senderos del Ubérrimo, de Iván Cepeda, hablar de otro librito también, El narcoterrorista número 82, bueno, hay muchos, ¿no? Las ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Bueno, hay bastante información para mirar, pero ahí vamos. Entonces están Virgilio Barco, Partido Liberal, 1986-1990. Entonces démonos cuenta que el Partido Liberal siempre tuvo bastante presencia en esos años. Pudo haber más posibilidades de crecimiento en nuestro país a raíz de eso. Seguimos con el otro tiempo, que es la Constitución de 1991 y Colombia en los años 90. Este periodo marcado por la entrada de una nueva constitución para Colombia. Entonces, esta es como la 7ª constitución de Colombia, ¿no? En la cual participaron grupos antes excluidos. Aquí participaron indígenas, afrodescendientes, minorías étnicas y grupos guerrilleros desmovilizados, como fue el M-19, el EPL y el Quintín Lamé. En 1991, acompañado del recrudecimiento de la guerra y del narcotráfico y de las desmovilizaciones de grupos armados como las autodefensas en el 2006 y las FARC-SP en el 2016. Bueno, ¿cuáles son los presidentes de este tiempo? César Gaviria, Partido Liberal, 1990-1994. Ernesto Samper, Partido Liberal, 1994-1998. Andrés Pastrana, Partido Conservador, 1998 y 2002. Hay que tener presente que durante este tiempo todavía sigue imperando el conflicto armado, hay bastantes muertes, hay el exterminio de un partido político como es la Unión Patriótica, en fin. Viene entonces ya otro que es, en este caso, la Colombia en el siglo XXI. El principal elemento de todo este tiempo es el conflicto armado interno de Colombia. Aquí ya el escenario está incluido los paramilitares, las guerrillas y obviamente siguen cayendo líderes sociales. Está presente y en más fuerza
el narcotráfico. Y acá es donde viene a haber más cosas que fracturan todavía más la estabilidad de la paz en Colombia. Y va por medio de los presidentes que suceden a este tiempo. Es un tiempo donde lo domina Álvaro Uribe Vélez sucesivo, un periodo que marca desde el 2002 hasta el 2010. Luego viene el elegido de Uribe, que es Juan Manuel Santos, marcando desde el 2010 hasta el 2018. Y por último, otro elegido de Uribe, que es Iván Duque Márquez, que no subió por elección del pueblo, sino por la registraduría y por un fraude que en estos tiempos se viene estudiando, que es el de la ñeñe política. Pero en la parte de Álvaro Uribe Vélez también hubo la yidis política y hubo la parapolítica, la viene de paramilitarismo, parapolítica, y obviamente cualquier cantidad de personajes en la cárcel, otros fugados y otros muertos. En la época de Álvaro Uribe Vélez se concentra impresionantemente este tiempo porque aquí se hablan de los falsos positivos o lo que llaman ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos donde pudieron haber perdido muchos de estos jóvenes la vida inocentemente. Se suceden muchas reformas laborales, reformas tributarias, y el conflicto armado se agrava más, pero viene a haber como una especie de respiro o descanso en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero vuelve y otra vez se levanta este conflicto armado en el tiempo de Iván Duque Márquez, con lo que es la parte de los líderes sociales que se han exterminado, se han ido exterminando uno a uno, ha habido muchos, desde que empezó el gobierno de Iván Duque Márquez han sucedido cualquier cantidad de muertes, ¿sí? Si el año tiene 365 días, vamos a pensar que en el término de 2 años que lleva el gobierno de Iván Duque Márquez, por lo menos arriba de 800 líderes sociales han perdido la vida. Ha habido muchos cambios, hay muchos escándalos, por eso es tan importante, amigo, amiga, que nosotros le echemos un pase, le echemos una ojeada, una mirada muy, muy, muy concienzuda a la historia de Colombia para entender su política, para entender cómo ella se mueve. Hoy por hoy existen 2 grandes líderes, uno malo y uno positivo y uno negativo, que son Álvaro Uribe Vélez, el negativo, y Gustavo Francisco Petro Urrego, el positivo. El uno que maneja el centro democrático, el uribismo, y el otro que maneja la Colombia humana. La Colombia humana, por detalle, está más que situada que ganó las elecciones presidenciales en el 2018 por el pueblo, porque el pueblo lo eligió, pero se avistó lastimosamente en que su camino se cruzó el narcotráfico con la ñeñe política y otros tantos poderosos, y se apropiaron de este gobierno, y este es el que en el momento, ahora, actualmente, lidera. Entonces, a razones de todo esto, hemos podido apreciar que dentro de la época republicana han habido líderes que han gobernado y han sido de izquierda y otros han sido de la derecha. No podemos decir que todos han sido de la derecha, creo que es imposible, porque hasta donde lo entendemos, la situación liberal siempre está enfrascada dentro del plano de una izquierda, y los conservadores siempre están amparados en el plano de una derecha, ¿correcto? Por eso es que hoy tenemos que nosotros decir que no somos ni de la derecha ni de la izquierda. Hoy por hoy lo único que nosotros los colombianos y las colombianas perseguimos todo el tiempo es poder dejar, ¿cómo se puede decir? Dejar que el sistema brote las verdades reales de todo lo que está sucediendo, y que a realidad y a conciencia nosotros podamos tratar de sacar un perfecto perfil de ese presidente que queremos para Colombia. Tenemos en la mira grandes personajes como son el gobernador de Nariño, el gobernador del Magdalena, tenemos personajes importantes dentro del Congreso que andan peleando
todos los días porque el pueblo tenga algo mejor, un respiro. Y pueden ser muy pocos, pero entre ellos está Wilson Arias, está Gustavo Bolívar, está Inti Asprilla, está Aida Bella, está Roy Barreras, está David Rosero, está Fabián Díaz, podemos asumir también está Claudia López, pero bueno, hay otros más aquí, Iván Cepeda, ¿qué otros más así? Abogados, por ejemplo, buenos abogados, Miguel Ángel del Río, que es el que está en este momento trabajando con lo de la ñeña política y investigando todo eso. Buenos periodistas, tenemos a Julián Martínez, tenemos a Daniel Mendoza Leal, quien es el que sigue la serie de Matarife. Tenemos a Gonzalo Guillén, quien ha también destapado mucho y habló de la operación Jaque, que no fue tan maestra, y otras tantas cosas. Y contamos con Holman Morris, con su canal, Tercer Canal. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos cualquier cantidad de personas interesantes que pueden ayudar a que este país sea mejor. Se me olvidaba también hablar de Jorge Robledo, hablar de Ángela María Robledo, hablar de María José Pizarro, hija de Pizarro, y ¿cuáles otros más? Bueno, hay más, pero bueno, ahorita no me llegan más a mi cabeza en nombres, pero lo único que puedo decir es que tenemos grandes personajes que por su alto grado de amor a esta patria, ese alto grado de patriotismo, están ayudando a defender a Colombia de las garras de la corrupción que se instaló en la silla presidencial, en la Casa Nariño, y que hoy por hoy está ahí gobernando. Y que nosotros tenemos una enorme tarea, buscar que no se vuelvan a apoderar de las elecciones en el año 2022, y para eso nos tenemos una tarea de más de un año de empezar a investigar todos esos personajes que están manchados por la corrupción, fiscales, jueces, Fuerzas Armadas, porque todo eso está contaminado. Está contaminado el IMPEC, está contaminado el Congreso, está contaminado la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿qué no está contaminado? Hasta la Fiscalía está contaminada, pero lo único que sé es que nosotros tenemos una gran tarea y tenemos que echarle mano a sacar la lista de esas personas que están manchadas por la corrupción para tenerlas muy presentes, porque la única batalla donde podemos nosotros atacar es en la urna. Ahí donde podemos dar nuestro voto, porque el voto no se puede dar ni por 50,000 pesos, ni por 200,000 pesos, ni por un tamal, ni por un ladrillo, ni por una teca, ni por un puesto siquiera, porque lastimosamente cuando un gobernante sube a llevar los hilos de este país Colombia, no es una tarea fácil. No se trata de gobernar solamente para un grupo. Aquí no se trata de gobernar para 200 personas, se trata de gobernar para 50 millones de personas. Y en este momento, en esta historia de la política de Colombia, entramos en función a una muy importante que está pasando en este momento, y es la pandemia. El hecho de la pandemia del coronavirus ha podido desnudar por completo todo lo que está pasando en Colombia y la manera tan inhumana, tan miserable como el gobierno trata a su pueblo. El gobierno se amangualea para darle el beneficio absoluto a los bancos, a los ricos, a la oligarquía, hacen leyes para ellos, tienen los tres poderes que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y aparte de eso el cuarto poder, que es el de los medios de comunicación. Y solo nosotros los colombianos podemos luchar protestando, denunciando en las redes sociales y apoyándonos en grandes personajes de la parte del periodismo independiente, sin fronteras, que en este momento luchan a mano, como dice, porque ellos están en este momento siendo amenazados, perseguidos, ¿no? Porque
En Colombia existe todo eso, las las águilas negras, las águilas verdes, el sicariato, existen las BACRIM, EXFIN, todo eso. Entonces, la verdad, nosotros los colombianos solamente podemos apelar a qué, a ser conscientes y tener el principio de buscar nuestro propio linaje, de buscar nuestra propia historia, de afianzarnos de nuestra historia, de amoldarnos a nuestra historia y buscar con nuestra historia impedir que las cosas se repitan. Buscar entre ellas los mejores modelos económicos que existen y buscar que ese personaje, puede ser Gustavo Francisco Petro, como pueda que sea otro, uno no lo sabe, porque uno no tiene presente el futuro, pero por lo menos lo que sí sabe uno que puede pasar en el futuro y puede alcanzar a visionar es que ese personaje que llegue a la presidencia del 2022 tiene que ser una persona muy altamente forrada de humanismo, tiene que ser una persona que no esté comprometida a ser el títere de juego de las grandes empresas y de grandes personajes que quieren buscar de una u otra manera dominar un país y convertir a toda una población, que son 50 millones de habitantes, en puros y auténticos esclavos. ¿A través de qué? Del pendejismo, a través de la idiotez, a través de la estupidez. Y ¿qué puedo decir más? Aquí simplemente que lo único que podemos hacer es que todos nos preocupemos por conocer nuestra Constitución Política de Colombia 1991, que es la que tenemos hasta el momento. Que nos preocupemos por conocer nuestro Código Nacional de Policía, para que en las calles cuando nos pare, no le demos vía a que el malandro, el policía mal documentado, mal adoctrinado o mal formado venga y nos haga el daño. Entonces, son tantas cosas que tenemos que nosotros proteger hoy por hoy. Pero solamente se busca que el crear este perfil de presidente no se hace en el afán de que, Sandra Liliana ya está hablando, ¿será que ella planea volverse ese perfil? No, porque yo no me encuentro preparada para eso. Pero sí puedo decirles a ustedes que tiene que existir en Colombia una persona preparada altamente para llevar esa carga brutal como es ser un presidente para Colombia, porque es una carga brutal, es una carga desgastante. No es fácil tener a todo el mundo contento, no es fácil sacar un país que se ha hundido en un conflicto armado en donde lastimosamente se intentó conseguir un acuerdo de paz, pero ha sido, ¿cómo se puede decir esto? Ha sido mancillado, ha sido torturado, ha sido violentado, ha sido ignorado, ha sido olvidado. Es un acuerdo de paz que lastimosamente no lo han tomado con el grado de responsabilidad que debiera ser. Somos un país que nos ven otros países por nuestro acuerdo de paz, nos ven como algo especial. Pero lastimosamente la mayor mancha que cae en este país está definida en el narcotráfico, que ha sido imposible poderlo desmantelar. Se han metido más filtraciones de carteles y pues el que lidere este país tiene que ser consciente de que para poder gobernar y poder dar esa justicia social que todo mundo anhela, tiene que derribar ese gran muro que se llama el narcotráfico, la corrupción. Tiene que limpiar profundamente, depurar profundamente las Fuerzas Armadas hasta conseguir volver a retornar en que ellas deben ser, como dicen por ahí, el ejército glorioso de Colombia, y no ser el ejército doloroso de Colombia. Un ejército que en vez de decir, oiga, yo me siento orgulloso de mi ejército, de mis Fuerzas Armadas, sentirse
en vergüenza en otros países de las Fuerzas Armadas que tiene Colombia. Eso es triste. Si nosotros vamos a otro país y nos preguntan por Colombia, tenemos que empezar a revisar qué cosas bonitas tiene Colombia para poder de ellas hablar en otro país, para que no nos estigmaticen. Buscar que nosotros luchemos afanosamente por dejar de ser ignorantes y buscar que nuestros hijos también dejen de ser ignorantes, a ser seres humanos pensantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Un país educado es un país que crece. Un país sin educación es un país que va directo a ser el mayor país en esclavitud. Y la esclavitud no es simplemente las profesiones, son todos los seres humanos, todos los que estamos metidos dentro de la caja de Colombia, tenemos algo importante que hacer, y es eduquémonos. Eduquemos. Por eso el mapita de Colombia que yo les puse ahí. Tenemos que buscar todo eso y tener presente todas estas cosas. Alguna vez alguien me dijo a mí que, sí, que para uno llegar a un puestico tiene que robar y que tiene que esto, pero no se trata de eso. No se trata de robar. Se trata de hacer el trabajo lo mejor que se pueda. Si estamos hablando de la salud, el trabajo debe ser bien. Los médicos deben estar siempre manteniendo arriba su juramento hipocrático. Los enfermeros y enfermeras siempre deben estar arriba con ese pensamiento de la defensa de esas personas, de esos pacientes que esperan ser tratados dignamente y humanamente. Y en la justicia tiene que tratar de haber una equidad, tiene que haber una justicia limpia, insobornable, anticorruptiva. Eso es lo que tiene que haber en Colombia. Bueno, amigo, amiga, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta partecita de la historia política de Colombia. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.